Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hacer un ejercicio más de matemáticas de las pruebas de acceso a la universidad de junio 2009. Es una pregunta de análisis matemático. Tendremos que estudiar la continuidad de esta función a trozos y luego también el área de un recinto plano. Es una pregunta que está dentro de la colección aprendermatemáticas.org, que es donde ordeno todos los vídeos que hago. Si pincháis en segundo de base ciencias sociales, vais al apartado de análisis matemático y aquí tenéis los ejercicios de análisis matemático en las pruebas de acceso a la universidad. Muchos están resueltos, los que veis ahí en amarillo, el 30 no, y es el que vamos a hacer ahora, el número 30. Dice así. Dada la siguiente función definida a trozos, observa que me la han definido desde el menos infinito hasta el 6 abierto. A. Estudia la continuidad de la función en el intervalo abierto menos 2, 6. Bien. B. Calcula el área de la región del plano limitada por la función que me han dado y por las rectas igual a 0, que es el eje de abscisas, y las rectas verticales x igual a 1 y x igual a 5. Bueno, entre 1 y 4 trabaja esta función y luego entre 4 y 5 esta. Bueno, luego veremos en la gráfica cómo plantear el cálculo de esta área. Apartado A, me dan una función a trozos y tengo que estudiar la continuidad en intervalo abierto menos 2, 6. A ver, al ser una función a trozos siempre hacemos lo mismo. Vemos que en el menos 1 cambia de función, en el 4 vuelve a cambiar y luego se define hasta el 6 abierto. Es decir, la imagen de 6 no está definida. Para menores de menos 1, la función es menos x. Para el menos 1 hasta el 4, sin incluir el 4, es esta función, que es lineal, es una recta. Y luego del 4 incluido hasta el 6 sin incluir, la función cuadrática que veis, es decir, una parábola. A mí me piden que estudie la continuidad entre menos 2 y 6, es decir, menos 2 está aquí, desde menos 2 hasta el 6. El resto no me importa, menos 2 abierto, no sé por qué lo han decidido así. Bien, como sabéis, para estudiar la continuidad, sobre todo hay que mirar qué es lo que pasa cuando cambia de función. En el menos 1 cambia, paso de una a otra recta, y aquí paso de la recta a la parábola. Pero también hay que comentar si eso no continúas en el resto de números. Evidentemente, menos 1 y 4 hay que hacer un estudio aparte, pero en el resto hay que decir que es o no continua. Por tanto, hay que redactar lo siguiente. Si tomamos un x mayor de menos 2 y menor de menos 1, la función es menos x, que es continua al ser una función lineal. Si ahora elegimos un número x entre menos 1 y 4, sin tomar el menos 1 ni el 4, ya que en ellos tendré que hacer un estudio aparte, como he dicho antes, la función es la función x menos 1, que es también continua. Todas las funciones polinómicas son continuas. Y ya por último, si x es mayor de 4 y menor de 6, sin tener en cuenta el 4, la función también es continua porque es una función polinómica. Bien, pasemos a estudiar la continuidad en menos 1 y en 4. Para ser continua en menos 1, la imagen de menos 1 tiene que existir. El límite de la función cuando x se aproxima a menos 1 también tiene que existir y ambos números coincidir. Vamos a ver si es cierto esto o no. Hallemos la imagen de menos 1, a ver si no está definida. Bueno, sí, menos 1, se busca la imagen aquí, menos 1, es decir, la imagen es menos 2. Vamos a hallar el límite cuando me aproximo a menos 1 de la función. Bien, no sé qué función poner porque, como veis, a la izquierda de menos 1 opera una función y a la derecha otra. Por eso tenemos que hallar los límites laterales. Por la izquierda se escribe así, opera la función menos x, cambiamos la x por menos 1 y tenemos menos 1, que es 1. Podía haberme dado indeterminación, pero no ha sido así. Y por la derecha tampoco, porque cuando cambio la x por menos 1 es menos 2.
límites finitos pero distintos. Entonces tengo que decir que no existe este límite porque los límites laterales son distintos. Se dice que en -1 hay una discontinuidad de salto finito. Entenderéis mejor este nombre cuando haga la gráfica. Bien, vamos a estudiar la continuidad ahora en el 4. Para ser continua en el 4 tiene que existir la imagen del 4 y tiene que ser igual al límite de la función cuando x tiende a 4. La imagen de 4 está definida, pues han puesto aquí igual, así que sí que está definida. Se busca aquí 16 menos 8 menos 6, 2. Y el límite de la función cuando x tiende a 4, me doy cuenta que alrededor de 4 cambia la función, como pasó antes, tengo que hallar los límites laterales, en fin, un poco pesado todo esto, pero no hay más remedio. Cuando me acerco a 4 por la izquierda, opera la función x menos 1, al menos los límites son muy sencillos, 4 menos 1, 3 y ya está, podrían ser indeterminaciones. Cuando me acerco a 4 por la derecha, trabaja esta función, cambiamos la x por el 4 y obtenemos 2. Bueno, pasa exactamente lo mismo de antes. Como los límites laterales son distintos, este límite no existe y vuelve a pasar exactamente igual. Hay una discontinuidad de salto finito en el 4. Bueno, he escrito lo mismo de antes, pero vamos a dejar clara la solución. La pregunta es: estudia la continuidad. Tenemos que decir que f es continua cuando, bueno, en todo el intervalo abierto, menos el -1 y el 4. Se puede expresar de varias maneras. Una de ellas es si x pertenece al intervalo abierto que va de -2 hasta el -1, abierto para quitar el -1, luego del -1 al 4, abierto para poder quitar el 4, y por último del 4 al 6, abierto porque no está definida y tampoco me lo piden. Esta es la solución del apartado A. Apartado B. Calcula el área de la región del plano limitada por la función igual a f de x por la recta igual a 0 y las rectas x igual a 1 y x igual a 5, dos verticales y la horizontal. Mirad, vamos a representar la gráfica y vamos a buscar ese recinto. La recta igual a 0 es el eje de abscisas. La recta vertical x igual a 1 es esta recta, la que pasa por el 1, 0 y es vertical. La recta vertical x igual a 5 es esta. Y luego la curva igual a f de x. Bueno, entre 1 y 5, que es donde tendré que dibujar la curva para hallar ese recinto, veo que la función cambia. Entre 1 y 4 es esta recta y entre 4 y 5 la parábola. Encima vimos también que no era continua. Veamos. Si aquí está el 4, representemos la recta x menos 1 entre 1 y 4. Cuando x es 1, la imagen es 0, empieza aquí. No, continúa por aquí abajo, pero solamente me interesa entre 1 y 4. La imagen de 4 en la recta sería 3, pero observa que aquí el 4 no es estricto. La imagen de 4 se busca aquí, pero la de casi 4, 3,999, sí sería casi 3. Tiene forma de recta, por tanto es este segmento que estoy trazando ahora. A partir de entonces, entre 4 y 5, quiero decir, hay que dibujar la parábola. Observa que la imagen de 4 que está es 2. Sí, y es que en el 4 hay un salto finito, ¿no? Lo que os decía antes, una discontinuidad de salto finito. Hay una imagen de 5 también. 5 al cuadrado menos 2 por 5 menos 6. 25 menos 16, es decir, 9. En fin, la imagen de 5 está ahí arriba. Y desde este punto a este punto, ¿qué hago? Tengo que dibujar una parábola. Estaría bien saber el vértice, o al menos si tiene puntos de corte con el eje de abscisas entre 4 y 5. Bien, voy a hallar el vértice de la parábola y me lo va a aclarar todo. Sabéis que en una parábola la abscisa del vértice está en menos b partido 2a, que en este caso es menos menos 2, que sería 2, 2 partido de 2, 2 por 1, ¿no? Está en el 1. Y la imagen del 1 en la parábola es 1 menos 2 menos 6, es decir, menos 7. En el 1 menos 7 está el vértice, allá abajo, que no lo puedo representar ahora.
Pero está claro que como la parábola es cóncava hacia arriba, recuerda que el coeficiente director, la a, en este caso es 1, al ser un número mayor que 0, la parábola es cóncava hacia arriba. Bien, hemos hecho aquí un estudio un poco rápido de la forma de la parábola. El vértice está allá abajo. La cuestión es que no corta el eje de abscisas entre 4 y 5. La parábola está obligada a ser así. Estoy pensando que también podríamos haber hallado los puntos de corte con el eje de abscisas. Es decir, si tú igualas a 0 la parábola, te van a dar 2 puntos de corte, pero no van a estar entre 4 y 5. Resuelves la ecuación. Lo hago un poco rápido. Observa 2 más menos raíz cuadrada de 28, que es 5, algo. Y lo que os decía, que los puntos de corte de la parábola pues están aquí en el 3,6, por aquí, y luego en el menos 1,6, por aquí. Porque la parábola es cóncava hacia arriba, tiene el mínimo en el vértice y luego crece, corta aquí. En definitiva que esta es la curva y atentos. Bien, y la pregunta es, calcula el área de la región del plano limitada por estas curvas. Como veis, aquí no hay ninguna región limitada por ninguna curva. Si esto fuera una verja, por aquí se escaparían los animales, ¿no? Esto fue motivo de reclamación por mi parte y fue emitida. ¿Por qué han cometido este error? Porque en matemáticas se suele pedir, aunque aquí no lo diga, el área que hay bajo la curva, en este caso igual a f de x, entre 1 y 5. Y aquí han cometido el error de decir región limitada. Es decir, el ejercicio lo que está pidiendo es que hallemos esta área que estoy sombreando en verde, el área que hay bajo la curva roja entre 1 y 5. Que como veis lo voy a dividir en dos zonas, por una parte esta y por otra parte esta. Es decir, aquí hay que imaginarse una línea que encierra el recinto. Todo esto ha pasado a no ser continua la función en el 4. Si hubiera sido continua, pues no hubiéramos tenido este problema. Pero es un error del planteamiento de la pregunta. Para hallar esta área lo que hacemos es, como decía, separarlo en dos. Hallar esta área con ayuda de una integral definida y luego hallar esta área con ayuda de otra integral definida, porque la función cambia. Aquí es una recta y aquí es una parábola. El área, la suma de las áreas. El área a sub 1 va a ser la integral entre 1 y 4 de la recta, es decir, de x menos 1. Bueno, al menos la integral es muy sencilla, es una integral polinómica. La integral de x es x al cuadrado partido 2, la integral de menos 1 menos x, entre 1 y 4. Recuerda, regla de Barrow ahora. Cambiamos primero la x por el 4, menos, y hallamos el valor de la primitiva ahora en el 1. Operamos, tenemos 8 menos 4, eso es 4, menos 1 medio, menos más 1. Es decir, 5 menos 1 medio, que son 9 medios. Vamos ahora por el área segunda, a sub 2, que he llamado la integral entre 4 y 5 de la función cuadrática de esta función. Nuevamente es una integral polinómica muy sencilla. Y la integramos entre 4 y 5. Hallamos el valor de la primitiva en el 5 y le restamos el valor de la primitiva en el 4. Y nos da 16 tercios. Yo sabía que iba a ser un número positivo porque veía ya en la gráfica que la función está por encima del eje de abscisas. Recuerda que esta integral nos puede dar negativa si la gráfica está por debajo del eje de abscisas. Lo tomamos entonces en valor absoluto. La cuestión es que el área pedida ya la puedo hallar. Es la suma de a sub 1, que es 9 medios, más 16 tercios. Es decir, 59 sextos de unidad de área, que es aproximadamente 9,8 y el 3 de periodo unidad de área. Bien, esta es la solución. Voy a representar esta función al menos entre 1 y 5 para ver si el área calculada es casi 10, como aquí aparece. Bueno, al final he representado la función que nos pedía. Mirad, está aquí. Digo para ver lo de la continuidad también. Acuérdate que nos pedían la continuidad entre menos 2 y 6 solamente. Entre menos 2 y 6. Veis que en el menos 1
hay un salto finito, luego en el 4 hay un salto finito, por eso no era continua en el -1 y en el 4. Y ahora aquí al final hemos hallado el área de un recinto, este que veis aquí, entre 1 y 5, la imagen de 5 es que es muy grande, está aquí arriba. A ver, la imagen de 5, ahora lo estáis viendo, la imagen de 5 está aquí, es 9 está aquí, ¿vale? Entonces lo que yo os decía, esto parece una recta, pero no, es una parábola, que viene por aquí hasta llegar al vértice, ¿de acuerdo? Bueno, pues decía, entre 1 y 4 teníamos una recta. Fijaros que podemos hallar el área de este triángulo, ya que cada cuadradito es una unidad cuadrada. Tengo 1, 2, 3 cuadraditos, y luego aquí 2 medios, 4 cuadraditos y medio. Observa que 9 medios es 4,5, ¿no? Y el otro es 16 tercios, que es 5,3. Veamos, vamos a contar los cuadraditos que hay debajo de esta curva. 1, 2, 3, y luego estos picos que hay aquí hasta llegar hasta este punto. Bueno, la suma de esa área, insisto que esto no es un lado recto, parece que sea esto un trapecio, rectángulo, y no lo es. Así que es razonable el resultado, ¿no? Bueno, un ejercicio más donde he querido darle siempre un toque con el GeoGebra, ver gráficamente que las áreas son correctas y que las integrales definidas pues hayan áreas de recintos planos, como veis. Espero que os haya gustado. Si es así, pues agradecería que pusierais me gusta en el vídeo o en la página. Recuerda que en aprendermatemáticas.org está todo ordenado. Aquí, como veis, yo a veces integro y doy por sabido muchas cosas, pero es que la matemática es así. Hay que saber unas cosas para luego aprender otras y no puedo estar recordando cada vez toda la teoría, ¿verdad? Pues eso, en aprendermatemáticas.org podéis ver esa teoría, ver muchos más ejercicios más sencillos, más difíciles. Ahí os espero. Bien, hasta otro vídeo. Un saludo.